Espero que todos en sus casas estén viviendo unas felices Pascuas. La reflexión de las lecturas del día de hoy podrán seguirlas en el link que dejo en la descripción de este corto video de Meditaciones Peregrinas. Me trae a dos preguntas. La primera es, ¿qué les ayudó a los discípulos a creer en la resurrección? Y la otra pregunta, ¿cómo eso mismo puede ayudarnos a nosotros a vivir este tiempo? Estos son Meditaciones Peregrinas. Los discípulos pasaron por muchas situaciones difíciles y complicadas en esos días. Fueron 3-4 días intensos en los cuales pasó de todo para ellos. Una hermosa cena que no se imaginaron que fuera la última cena. Días antes la entrada triunfante de su maestro a Jerusalén. Después de eso, la oración en el huerto de los olivos, con ese triste final de ver cómo apresan a su maestro. Y además de eso, todo lo que sucedió con la flagelación, la coronación de espinas, el camino de la cruz, la muerte en la cruz, la muerte de uno de sus compañeros, no solamente su maestro, sino uno de sus compañeros, al cual la culpa lo llevó a ahorcarse. Y claro, la muerte de su maestro, pero al final la resurrección. Si miramos un poco el Evangelio del día de hoy, nos damos cuenta que es la continuación de lo que vimos ayer de ese hermoso pasaje de Camino de Emaús. Pero de nuevo, la pregunta aparece aquí. ¿Qué le ayudó a los discípulos a vivir este momento del resucitado, a descubrirlo? Y pienso que la pregunta está también muy conectada con lo que pasó antes. Y es como tuvo que ver muchísimo también la realidad de la frustración que ellos vivieron. No fue fácil para los discípulos enfrentar esta realidad. Sin embargo, justamente en la desesperación por todo lo que vivieron, se aparece el Señor y les dice, no tengan miedo, soy yo. Pero después de eso viene un momento muy importante y nos lo presenta claramente los textos bíblicos. Y es cuando le dice, tóquenme. Nos hace recordar también el pasaje de Tomás, que estaba lleno de dudas, que no sabía qué decir. Dice, bueno, si yo no lo toco, si yo no toco donde estaban sus clavos, si no toco el costado donde estuvo la lanza, yo no voy a creer. En este pasaje, en algo similar, el Señor le dice, tóquenme, soy yo. Y es que una de las cosas, y es justamente aquí donde llegamos a una de las respuestas que nos podemos dar a la pregunta inicial, es justamente que lo que puede ayudarnos en la vida a nosotros a entender el camino de la resurrección es justamente ese momento de tocar las heridas. Yo pienso que esta sociedad está saciada de conformismos, de no tener que enfrentarnos a ninguna realidad, y las heridas de la vida son las que terminan haciéndonos entender la fragilidad de nuestro camino en la tierra. De muchas maneras la gente sufre y nos cansamos de hablar de los niños hambrientos de África y nos olvidamos de los hambrientos que están a nuestro lado, vecinos, las personas que sufren, las personas que están aisladas, que están en soledad. Hoy quizá nos preocupamos por nuestro propio aislamiento, pero nunca habíamos pensado quizá en el aislamiento de tantas personas que llevan años sin que nadie se acuerde de ellos, simplemente tratando de sobrevivir. Y entonces, ante esta realidad se nos presenta este Evangelio, donde vemos cómo justamente ese tocar la herida de aquel que murió es lo que nos hace entender el sentido de la resurrección. Pienso que es un mensaje muy importante para todos nosotros, como cristianos, como personas de fe, que logremos entender que la gente hoy quizá teme a la fe. La gente no comprende la fe, no comprende a Jesucristo. No comprende la realidad de que alguien fuera considerado el Hijo de Dios, que fuera el Hijo de Dios que vino a este mundo a darnos salvación. Para muchos quizá es una idea
un poco rebuscada. Estamos viviendo un momento donde hay una herida abierta en el corazón de las personas. Y justamente esta herida es la que nos hace entender que ha habido un sufrimiento, que ha habido un dolor, que ha habido una muerte, pero también que hay una resurrección. Te invito, donde estés, toca las heridas. Las heridas nos muestran que ha habido sufrimiento, pero también nos muestran que seguimos vivos, que hay una resurrección. Pero además toca las heridas del resucitado, aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Feliz día.